La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, nos acercamos a una fecha, pues, dependiendo de la cultura, se celebra uno u otro rito, una otra, a lo mejor celebraciones. El Halloween, Todos los Santos, los difuntos, ese 31 de octubre, 1 de noviembre, incluso el 2 de noviembre en muchos lugares, pues se realizan esa efeméride de Todos los Santos o el Halloween, como digo. Y bueno, se habla siempre de brujas, de meigas, de esos seres espectrales, pero aquí en La Rueda del Misterio pues hemos querido hacer un programa, no sé si especial o no, pero sí un programa pues dedicado pues a algo relacionado con ello. Vamos a hablar de almas en pena. Y nada más y nada menos y nadie tan importante como Miquel Izarralde. Ya lo conocéis como vidente, lo conocéis también pues como que persona que trata y hemos hablado de esos viajes astrales. Y yo de nuevo pues quiero darle las gracias por su colaboración en La Rueda del Misterio. Bienvenido, Miquel. Hola, muchas gracias por tenerme. De verdad. Es un gustazo y bueno, siempre es una reunión de amigos, o sea que es genial. Sabe que hay muy buena vibración desde el primer momento que nos conocimos, y eso no se puede evitar, aunque ojo, hay veces que compartamos y otras veces no. Eso es lo importante, claro, yo creo que es la maravilla de las personas, y también con nosotros, como no, la doctora Lola Aparicio, que como siempre en estos temas y en otros muchos que le damos las gracias también por estar aquí en La Rueda del Misterio. Bienvenido, Lola. Buenas noches, Miguel Ángel, buenas noches. Este tipo de temas además viene muy bien por la fecha, y de hecho nos lo ha inspirado la fecha, porque aquí en España y yo creo que en muchos países de Latinoamérica se celebra lo que es Todos los Santos, pero la noche antes es la Noche de los Difuntos, en donde uno recuerda por los seres fallecidos, ¿no?, que ya no están. Se hace una cena, por lo menos en mi familia es tradición hacer una cena todos juntos, recordando a aquellos que todavía no están, y se le ponen unas velitas, ¿no?, unas maripositas como para darle luz o que encuentren luz, porque claro, en el fondo nos preocupa si los seres queridos que se han marchado están bien o no, donde están. Sí, y esos rituales también se hacen un poquito para ayudarles a marchar, ¿no? Y vienen desde la antigüedad para asegurarse, bueno, o la gente lo hacía así, para asegurarse de que no se quedaran entre nosotros, de que se marcharan y tal. Pero bueno, luego hablaremos más en profundidad sobre eso, si os parece. Por eso digo, ¿por qué no empezamos quizás por el principio? El alma en pena, pues se habla de una forma frecuente, y como tú bien has dicho, en diversas mitologías, un fantasma, un alma de una persona que tras morir pues vaga sin ese descanso y que no puede encontrar el camino del más allá. Pero bueno, quizá haya algo más, ¿no, Miquel? Sí, bueno, yo aquí quiero hacer una diferencia entre fantasma y espíritu, ¿no? Aunque ya sé desde el punto de vista de la parapsicología quizá tengan otro punto de vista, pero desde el punto de la espiritualidad, desde el punto de vista de la espiritualidad hacemos una diferencia. Una cosa es los fantasmas, que serían esos espíritus o esas personas que han fallecido y aún no están en la luz, que también se le llama almas perdidas o almas más aferradas a la tierra, pero se usa mucho la palabra fantasma. Y luego los espíritus, ¿no?, que son aquellos seres o personas que estén vinculadas a nosotros biológicamente o no, hayamos conocido o no, pero que han trascendido, ¿no? Han cruzado el velo, están en la otra esfera. Desde esa otra esfera, de alguna manera, se comunican con nosotros o se pueden llegar a comunicar con nosotros. Desde el punto de vista de la parapsicología, el fantasma, sin embargo, es aquel que viene del otro mundo y se comunica, ¿no? Pero nosotros en la espiritualidad y en el espiritismo lo vemos de otra manera y lo diferenciamos entre almas que no han llegado a la luz, que serían los fantasmas,
Y muchas veces el recuerdo de lo que haya ocurrido, o el recuerdo de que ha habido ahí una situación o un hecho, un acontecimiento que ha dejado una energía como más dura o más difícil o más triste, también podemos llegar a pensar que es un fantasma. Eso es, sin embargo, algo que se llama impregnación. Pero sí os puedo asegurar que cuando hay un espíritu que se quiere comunicar, lo llamado poltergeist, se sabe, vamos. Y aquí también hay mucho debate, ¿no? Porque el poltergeist, que son todas esas cuadros que se caen, mesas que hacen, que se mueven, aparatos eléctricos que se encienden, bombillas que estallan. Bueno, desde el punto de vista de la espiritualidad, nosotros, desde el mediunismo más tradicional, pues son los espíritus tienen esa capacidad. De hecho, yo he tenido varias experiencias, pero quizá una de las más fuertes, estaba yo en primero de carrera, no estaba muy a gusto en realidad cuando estaba haciendo periodismo, y puse a prueba los espíritus. Eso que siempre digo que todo el mundo lo haga, de si realmente eres tú, pues házmelo saber. Y estaba teniendo un mensaje, pero eso que dudas de si, vamos a ver, me estoy volviendo loco, ¿qué está pasando aquí? Aparte que llevaba yo una medio depresioncilla, no estaba muy a gusto en ese entorno, en ese momento de mi vida. Entonces me vino a dar un mensaje un espíritu y yo lo dudé. Y le dije, si realmente eres tú, demuéstramelo, ponlo a prueba. Házmelo saber. Y entonces, una cajonera que tenía de 8 cajones, 4 a la izquierda y 4 a la derecha, donde yo tenía puesto pues mi aparato de música y cosas así, pues la típica cajonera de habitación, fue arrastrada en la habitación, se movió a la derecha como 20 o 25 centímetros. Y pensé yo, bueno, estás loco, estás imaginándotelo. Escuché el sonido, escuché el chirrido, por supuesto que las cosas que estaban apoyadas, pues mis CDs y eso, se cayeron, porque en aquella época la gente tenía CDs, ahora ya no, pero en el suelo quedó una raya, las 4 patas dejaron una raya y una marca en el suelo. Y de hecho había en la pared un espejo que iba a juego con esa cajonera, que estaba simétrico puesto, ya no estaba esa simetría, ¿no? Pero eso es lo que se llama poltergeist, y los espíritus pueden hacer ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que cuando un alma, que eso no significa que el alma no haya trascendido, pero que cuando un alma es un fantasma o un alma no ha trascendido a la otra esfera, su energía es más densa y su energía puede llegar a ser más pesada, y ese tipo de movimientos o ese tipo de percepciones van a ser más frecuentes. No que un cuadro se mueva un poquito, no, que vibren, que salten de la pared, que caigan al suelo, que los libros salgan lanzados. Tuvimos aquí un caso muy impactante también, que tenemos aquí, que nadie se asuste, pero aquí en el centro de Isarpe, donde yo doy las clases, pues yo creo que residen varios fantasmas, y una vez mejor dicho, pues fue captada por las cámaras. No tengo el permiso por las otras personas que conforman este centro de publicar las imágenes, pero me faltó poco, pero bueno, en fin, al final no conseguí el permiso. Pero nos llaman a las 6 de la mañana el agente de la alarma diciendo, ha saltado la alarma, hay una mujer dentro, por las cámaras se ve, por los micrófonos se escucha y no la podemos identificar. ¿Es posible que la mujer de la limpieza haya ido? Y digo, vamos a ver, a las 6 menos cuarto, 6 menos 10 de la mañana, no hay mujer de la limpieza. Entonces vinimos aquí, la policía estaba esperando en la puerta con sus pistolas recortadas y todo. Nos dijo que entráramos detrás de ellos, pero primera sorpresa fue que al entrar no había nada que se hubiera modificado. La persiana estaba bajada y con llave, tuvimos que abrirla y subirla con el motor. Las puertas estaban cerradas con llave, tuvimos que girar todo, dar vueltas y abrir la puerta.
y bueno, y la policía entró, investigó todo y no había nada. No solo no había nada ni nadie, sino que no faltaba nada, no había una cosa movida, no había ningún pájaro, ninguna ventana abierta. No, todo estaba perfectísimo y según se quedó la noche anterior. Sin embargo, la empresa de la alarma nos mandó varias fotos y un vídeo donde se ve a una mujer rubia. Se ve el perfil de una mujer rubia y se ve como de cintura para arriba en varias de las fotos. Y ninguno identificamos ese personaje. Y eso sería como hace 4 años o así, en el 2011 más o menos. Y eso sería un fantasma. Eso puede ser alguien que se ha quedado aquí. Pero esos son como fantasmas que no vienen a darte ningún mensaje. No. Eso puede ser alguien que esté por aquí, que se haya quedado por aquí, porque bien hay algún asunto que no haya terminado con una persona, o bien tenga algún asunto de unión o de unión emocional con un lugar. En este caso sería este lugar. Pero mi sensación es que también pasa, no tan a menudo como se dice, pero sí que pasa que hay espíritus que no saben que han muerto, que no son conscientes, que porque la muerte haya sido muy repentina. O imaginaros una persona que no es nada creyente, que no cree nada de esto, que es atea total y que dice, bueno, cuando muere la persona no hay nada después, ¿no? Esa persona que dice que cuando mueres después todo es polvo, no hay nada. Pues esa persona es más propensa a que cuando muera hay como una negación interna, ¿no? A aceptar esta realidad y puede quedarse de alguna manera más perdida. Yo con esta mujer luego hicimos un trabajo de mandarla a la luz y de ayudarla, que repito, no es lo más habitual, no es el 90 o la mayoría de los casos, es la minoría, pero sí los hay, ¿no? Y este ritual que antes hablabas tú que hacéis en vuestra casa, ¿no? Sí. Y que se hace en otros lugares en México y en otros lugares de América Latina, tiene también un poco eso, honrar a los muertos, incluirlos, reconocerlos, hacerlos partícipes de su energía, de la nuestra y de nuestra vida, hacerles ver que son parte de nuestra familia y que los honramos, los respetamos y los aceptamos. Claro, sí. Pero también de mandarlos a donde tienen que ir, ¿no? También de ayudarlos a marchar. Porque claro, como tú decías, un espíritu se puede quedar atrapado, enganchado sí. a una persona, bien para protegerla o bien, no sé, y se queda enganchado ahí a tu energía, se queda enganchado a ti. ¿Y eso cómo lo notas, Miquel? Bueno, eso yo quisiera aclararlo, porque ningún espíritu, oigo muchísimas cosas, pero ningún espíritu tiene la intención de engancharse a nadie, o como dicen a veces, de engancharse a un hígado y cosas así, y producir enfermedades. Primero, no tienen la intención, y segundo, no tienen la capacidad de hacerlo. O sea, tenemos que ser también racionales cuando vemos esto. Cuando se dice enganchar, ningún espíritu puede realmente engancharse a ti. Pero imagínate, porque tampoco ninguna persona física puede engancharse a ti. Físicamente, sí se te puede subir a la espalda, pero claro, lo tirarás. Pero lo que suele pasar normalmente es que te ronda. Digamos que nosotros tenemos un cuerpo físico y tenemos varios cuerpos energéticos. Dicen 7, pero pueden ser muchos más. Y hay una energía, un escudo energético que nos rodea, ¿no? Que se llama el aura, que está por arriba, por abajo, a los lados y puede tener incluso varios metros de expansión. Entonces, cuando un espíritu tiene algo con una persona o incluso sabe que una persona lo puede sentir, lo puede captar, le ronda. Entonces, digamos que los espíritus que no han hecho la transición, que no están en la luz, es decir, los fantasmas, al rondarte, porque su energía es más pesada, es más espesa, crean una disfunción en tu campo áurico, ¿no? Crean una irregularidad en la vibración, digamos como con una onda donde se crea una irregularidad. Y esa irregularidad en tu campo áurico, con el tiempo, puede llegar a crear un malestar o incluso una enfermedad física. Al igual que las emociones también
pueden afectarnos físicamente, pero porque primero nos han afectado energéticamente, ¿no? Claro, sí. Pero no significa que el espíritu esté enganchado a ti o a tu aura. A veces pasa eso, que no saben lo que ocurre, que yo suelo decir que es como un niño en la playa, ¿no? Que se pierde, no encuentra a sus padres y va gritando por ahí y casi al primero que le hace caso, pues se pone al lado de él para que le vaya guiando, ¿no? Y a menudo pasa eso, no saben por qué lo hacen, pero no es su intención hacer un mal, no es su intención crearte un malestar. Sin embargo, porque su energía es más densa y no han podido ir aún a la luz, pueden crear malestar. Por supuesto que hay espíritus perdidos y hay espíritus traviesos, pero muchas veces la posesión es en realidad la obsesión con la idea de la posesión. Sí existe la posesión, pero ¿existe la posesión? Sí existe la posesión, pero es muy poco habitual. Y normalmente tiene la posesión, como digo, que es la obsesión con la idea de la posesión. Sí, pues muchas veces ocurre en personas o en países donde hay ciertas creencias, ¿no? Por ejemplo, en Dinamarca no se dan, o es muy raro que se den. O si se dan, las personas también tienen unas disfunciones psíquicas también. Pero en otros países donde en su cultura está eso mucho más arraigado, se da más porque de alguna manera la mente también, pues es muy sugestionable. Exactamente, se sugestiona, sí. Y entonces, todo a lo que le damos poder, todo en lo que pensamos, se puede hacer realidad, se convierte en realidad. Yo quisiera decir a todos los oyentes que siempre están en control, que siempre tienen ellos el control. Siempre son ellos los conductores de este vehículo. Y ellos deciden y ellos ponen las normas. Y cuando alguien nos molesta, como alguien nos molesta en la vida real, en la calle, se lo decimos. Le decimos, mira, me estás molestando, esto no me gusta, por favor aléjate, o márchate, o vete a la luz y tal. Pero tenemos que pensar que el espíritu que me ronda, o el fantasma en este caso, no sabe que está muerto e incluso puede no saber que te está haciendo daño o que te está creando malestar. Sí, y Miquel, ¿y cómo un fantasma o un espíritu en un momento determinado se podría convertir en ese alma en pena del que estábamos hablando al principio? Porque claro, el tipo de muerte, el tipo de personalidad, algo que le ocurre, ¿por qué se convierte o por qué se podría transformar? Bueno, es una muy buena pregunta esto, ¿no? Cuando hablamos de un espíritu, hablamos ya de alguien que ya ha ido a la luz, que ya ha hecho su transición. Y a menudo se dice, ¿no?, que lo retenemos aquí porque hablamos con ellos, que no les dejamos ir a la luz porque les pedimos cosas y les rezamos y tal. Pero en realidad es lo opuesto. Precisamente aquellos que están en la luz son los que se pueden llegar a comunicar. Entonces, cuando uno muere, pues lo que decíamos antes, por sus creencias que no conciben el más allá, por ejemplo, o que le ha quedado algo pendiente, ¿no? O ha descubierto algo, o hay un secreto, por ejemplo, en su familia, que se veía también en la película Ghost, ¿no? Hay un tema inacabado. Primero van a querer acabar eso, y venir a terminarlo. Cuando hay también un secreto o hay una historia que no se sabe, que les afecta a ellos o no, puede afectar al linaje, también van a querer esclarecer eso, porque hasta que eso no esté claro, la verdad no haya salido a la luz, no pueden descansar de la misma manera, y a menudo no pueden descansar. Entonces, el tipo de muerte tiene mucho que ver. Si te mueres muy de golpe o te mueres muy repentinamente, como he dicho, tus creencias, tus formas de pensar, el sistema familiar en el que has crecido y sobre todo asuntos inacabados, ¿no? Imagínate. O una muerte violenta que te sí, han matado, o súbita, asesinada. también, sí. Ocurre cuando hay una muerte muy repentina, sobre todo si hay un impacto, ¿no? O si hay, por ejemplo, un cañonazo, una bomba, un misil, un balazo, el alma
es como cuando te das un susto muy grande y pierdes el conocimiento, o cuando te da un mareo, pero a escala miles de veces mucho más grande. En el impacto, o a veces como instantes antes, el alma sale fuera del cuerpo para que no sientas el dolor, ¿no? Como cuando tienes un desvanecimiento, el cuerpo está reaccionando para evitarte un sufrimiento. Pero sale del cuerpo, y al salir del cuerpo pues se rompe lo que es el cordón etéreo y se rompe el vínculo con el cuerpo, pero ha sido tan rápido, o incluso puede ser antes de ese impacto, segundos antes, que es tal la rapidez que no se dan cuenta, ¿no? Y a menudo tienes que explicarles, pero yo lo digo que no es la mayoría yo quiero desmitificar un poco este tema, ¿no? Y quitar a la gente... dan cuenta que han muerto, ¿no? La mayoría se dan cuenta que han muerto, que ya no está... O pueden no darse cuenta en ese momento, pero luego ellos también tienen sus guías, tienen sus familiares, tienen desde el otro lado gente que les viene a ayudar. Pero sí es verdad que pueden quedar pues espíritus, que en este caso ya hablaremos de fantasmas, que no han hecho la transición, que están buscando, por ejemplo, una advertencia, advertir a alguien de algo. Normalmente suele ser enmendar algo, solucionar algo, terminar algo con alguien, y luego hace mucho daño también las creencias religiosas, ¿no? El tema de que vas a arder en un infierno por secula seculorum, que señores, el infierno no existe. El infierno como llamas ardientes no existe. El purgatorio. Entonces hay almas que no hacen la transición o no la hacen adecuadamente porque no se dan cuenta, o sea, porque no saben que no es así. Creen en un infierno, creen que van a ir, yo qué sé, porque una vez robaron 20 pesetas o 20 céntimos de euro, que van a ir a un purgatorio, que van a ir a unas llamas. Entonces, eso mismo crea como un bucle que les puede llegar a atrapar. Por eso es muy importante saber morir de forma consciente, ¿no? Precisamente, tú has hablado de una cosa que son esas almas del purgatorio, que por lo menos en esta zona donde vivimos nosotros, en Andalucía, pues tiene incluso sus seguidores, incluso hay iglesias dedicadas a ellas. ¿Por qué no habla un poquito? Yo sé que es parte quizás de una idea de la religión, pero sí ahí está muy acogida en muchos sectores alma del purgatorio, donde dicen que le puedes pedir lo que sea, pero a cambio le tienes que dar lo que te pidan, porque si no te persiguen de por vida, ¿no? Ya, hombre, es un poco mitología, ¿no? Es un poco mitología. Pero no entiendo muy bien qué quieres que hable. Sí, sobre esa alma del purgatorio, ¿quiénes son? ¿Qué serían realmente? Porque evidentemente, como tú bien dices, es parte de una mitología más que de una realidad, ¿no? Sí. Y además, ¿dónde está? ¿En qué plano están estas almas? Tú dices que no llegan a hacer la transición. Y si no llegan a hacer la transición, ¿en qué plano están? ¿En qué plano se mueven? Porque ese plano no lo vemos nosotros, ¿no? No. Eso se aparecen algunas veces. Sí, se pueden aparecer. Imagínate como un entresuelo, ¿no? Imagínate que nosotros vivimos en el bajo, y cuando van a la luz y hacen la transición, van al segundo, al tercero o al quinto, ¿no? Pero normalmente no van al primero, sino que van ya mucho más arriba. Digamos que en el primero a menudo está la gente que muere, que está recuperándose, porque a veces cuando el cuerpo ha muerto con mucho cansancio o mucho agotamiento físico, emocional, sentimental, primero van como a un lugar de recarga como de recargar una batería, lo mismo, que sería esa primera planta de las que os hablo, como un sitio, una dimensión temporal tras la cual luego van a ir a la dimensión que pertenecen. Pero cuando no han hecho la transición y son esas almas en pena, digamos, o fantasmas, están en ese entresuelo, ¿no? Digamos que está en el entrepisos, como un ascensor que se ha quedado parte aquí y parte allá. No está ni aquí ni está allá, pero está en los dos sitios y está como en un plano intermedio aquí, que ellos lo que ven es lo que han dejado atrás. Muchas veces, sobre todo cuando ha pasado tiempo, no ven el camino que tienen que seguir, sino lo que han dejado aquí. Y las personas, por ejemplo, que han muerto
precipitadamente con una gran adicción o con una gran drogadicción, van a rondar esos entornos de esa gente para poder sentir esas energías del placer del alcohol, que ya físicamente, o del placer de la adicción, que ya físicamente no lo pueden sentir. Entonces van a rondarle a alguien que tiene esa misma adicción para a través de él poder sentir. Por eso a veces vemos personas que se transforma incluso la cara, la personalidad, la forma de ser cuando toman sustancias, porque en esos lugares hay seres de bajo astral, fantasmas, seres que no han hecho la transición, que están en ese entresuelo, entre pisos, que buscan seguir teniendo esos placeres, porque seguramente no saben que están muertos, pero no pueden sentir ese placer que les daba esa adicción, porque ya no tienen ese cuerpo físico, entonces buscan una manera de hacerlo, ¿no? No lo sé, quizá eso que nos decía Miguel Ángel, quizá puede responderlo mejor Lola, no lo sé. Para mí es parte de un mito, también se utilizaba de alguna manera para meter un poco de miedo a las personas, ¿no? Pero incluso en México esto no es nada nuevo, ya se practicaba desde la época precolombina, ¿no? Entonces es algo de ayudarles, vamos a decir. Pero, ¿qué hay en ese purgatorio? ¿O qué hay en ese lugar donde están las almas en pena? Hay otras almas en pena, se comunican entre ellas, ven a otras que están en ese entresuelo, en su misma Sí, condición. yo creo que lo que Miguel Ángel se refiere es a otra cosa, ¿no? Es más como el cajón desastre, ¿no? Sí, lo que venía a referirme, bueno, a esa tradición que hay de religión cristiana, sí. En un momento determinado, que también en otro tipo de religiones son esas almas, pues que si bien te pueden hacer bien, también te pueden en un momento determinado hacer daño. Tiene esa dualidad donde en un momento determinado esa alma del purgatorio, pues están ahí, están sufriendo, parece que tienen, o que se les atribuye ciertos poderes, ya digo, que en un momento determinado a lo mejor son esos tipos de, no sé si llamarlo fantasmas en otro tipo de cultura, pues que pueden acercarse y hacerte ciertos favores, entre comillas, pero que a cambio te tienes que ofrecer algo. Eso ocurre también pues con otro tipo de cultura, o que ocurren en el mundo, o en el mundo donde pudieran existir esos fantasmas, donde en un momento determinado pues te pueden favorecer o no, porque evidentemente se piden muchas cosas a los difuntos. No sé si en un momento determinado tiene alguna razón de ser esto. Hombre, yo no lo veo para nada así. En mi sistema de creencias y la forma en la que fui educado en mi familia, sí se contempla también eso. En mi práctica, primero en mis estudios, pero también en mi práctica, yo no lo veo así. Pero yo diferenciaría dos cosas, o dos ámbitos, vamos a decir, o quizá tres. Aquellos que están en la luz, aquellos que están en el bajo astral, o aquellos que no han hecho la transición, que no son los más habituales, pero que existe, y aquellos que están en tránsito, ¿no? Aquellos que están en proceso. Y va muy ligado también al estado de la mente, o al estado emocional, psíquico, sentimental que la persona tenía cuando murió. Y eso, sobre todo, la forma en la que muere, y la manera de pensar que tenía, y los últimos años de vida van a influir mucho en qué es lo que encuentra después y cómo se encuentra después. Pero esas almas en pena, claro, cuando hablamos así de esas cosas, es un poco como cuando se habla del diablo, ¿no? Que el diablo te ayuda, pero tú le vendes su alma y luego un día va a venir a reclamártelo. Yo no lo veo para nada relacionado realmente con el mundo de los espíritus, aunque sí esta noche de Halloween o de Todos los Muertos sí también tiene un poco implícita esa idea, ¿no? Pero tiene que ver también con los poderes fácticos que han utilizado también esa idea para controlar a las masas, para controlar a la gente. Sí, en realidad el mundo de los espíritus
es un lugar de amor y lo digo siempre y no me cansaré de decir, ellos están bien cuando estamos nosotros bien, ellos están felices cuando estamos nosotros felices y eso es lo que buscan, ¿no? Si estamos en un lugar que es todo puro amor, es todo sentirse completo, ¿no? Y en comunión, en simbiosis total con todo y todos los seres que te rodean, ¿por qué alguien que está en ese estado va a querer hacerte pagar con la misma moneda o hacerte pagar un precio caro? No, simplemente como un padre amoroso o una madre amorosa te lo entrega, si puede, que eso se nos olvida, si puede y está en su mano, te lo entrega de 1000 amores. Y lo único que te pide a cambio es que seas feliz, que vivas la vida plenamente. Se nos olvida que nosotros estamos en un cuerpo físico, pero que hemos venido a este mundo a vivir todos los aspectos de la vida, físico, emocional, sentimental, todos, de forma plena, y que ese es el regalo que tenemos nosotros y el regalazo que tenemos de poder estar en un cuerpo físico y de poder realmente tener esos placeres. Yo sé la idea y sí, bueno, vamos, está también en mi sistema de familiar, vamos a decir, pero yo no creo que tenga mucho que ver con la realidad, ¿no? Y sí invoca un poco los miedos de la gente, las inseguridades de la gente, y cuidado, no te portes mal porque todo tiene un precio. No te salgas del redil, no te vayas a escaparme porque ya no te puedo controlar. Sí es verdad que en la otra esfera todos tenemos aquí una misión en la Tierra, pero todas las almas tienen una misión también cuando acaba esta transición y entran en la luz. Y para unos puede ser seguir aprendiendo, que de hecho lo es para la mayoría, para otros puede ser volver a reencarnar, para otros puede ser convertirse en un protector o guía de alguien que esté en la Tierra, para otros puede ser pues nunca más volver a encarnar o encarnar en otro planeta o en otro ser vivo. Ya sabéis que los budistas defienden que podemos reencarnarnos en cualquier ser vivo, que lo hacemos justo 40 días después de haber fallecido. Entonces yo pienso que es más parte como de una literatura urbana o una literatura de un misticismo, ¿no? O un folclore místico. Pero no es casualidad que se haga el Halloween o no es casualidad que se haga el Día de los Muertos, todo esto ahora, el 31 de octubre, ¿no? Sí, porque es justo después de cuando empieza a oscurecer, ¿no? Es cuando empieza todo el invierno, estamos entre dos solsticios muy, muy importantes. Entonces es como un punto de inflexión también en el año, que podemos decir que sería como pues eso, un parón antes de los exámenes de reflexión personal, ¿no? De qué estás haciendo con tu vida y a dónde quieres ir, ¿no? Y es verdad que en estas fechas, como dice en la tradición popular, es cuando estos dos mundos están como más juntos, como más unidos, como que te puedes comunicar quizás más fácilmente con el otro lado, con gente que está en la luz. ¿Es verdad, sí? Sí, a ver, los que no están en la luz también pueden hacerse ver, hacerse sentir. Esos que decíamos que están en ese entresuelo, desde luego tienen una capacidad muy fuerte de que les percibamos y de que les percibamos incluso físicamente, de que físicamente te toquen, se aparezcan, sí, que los veas. Y quizá estamos también más predispuestos, ¿no? En estas fechas. También el ambiente pues tiene mucho que ver. Pero bueno, yo quiero tranquilizar. O los huelas, ¿no? Porque algunas veces sientes un olor que tú dices, esto es el olor de, no sé, de mi abuela. Sí, es que pero claro, eso es diferente, es un espíritu. Tú cuando sientes a un alma en pena, o un alma que no ha hecho la transición, o sea, un alma en pena sería un alma que no ha hecho la transición y que lleva siglos y siglos y siglos y siglos
sin hacer la transición. Entonces, están tan aferrados a lo que es la energía terrestre, a la energía esta que es más densa y a los vicios que con ella van, que a veces no, ya no saben, ya ni se acuerdan de quiénes eran o ya ni se acuerdan qué camino tienen que seguir, ¿no? Entonces, cuando lo sentimos es muy diferente. Tú cuando sientes un espíritu le puedes ver, como me pasa a mí, les puedes escuchar, puedes sentir su olor, que decías tú de tu abuela, pero cuando es un ser que no ha hecho la transición, o es un alma en pena, físicamente vas a sentir una gran diferencia. Lo primero que puedes llegar a sentir la sensación de peligro. Cuando tú estás en la calle y sientes un peligro, que no sé explicarlo, pero sabes que por allí no tienes que seguir, que tienes que cambiar de zona, esa sensación, o incluso un frío muy fuerte, un malestar físico, un malestar no de llorar ni emocional, sino un malestar que te pones enfermo físicamente y desde luego como unos ruidos muy acartonados y unas visiones como más oscuras. Normalmente este tipo de seres se les ve más como más en negro, más rodeados así como de color más oscuro. Cuando ves a un espíritu es muy diferente. Sí, perdón. Sí, no, no quería interrumpirte, pero en esta fecha que aparece ahora, Halloween o Todos los Santos, o bueno, lo que sea, tú en tu experiencia, en la experiencia de tus compañeros, ¿tenéis más sensación o más habéis recogido de que aparezcan más espíritus o fantasmas que en otras épocas del año, que como si se abriese alguna puerta, o es prácticamente similar y simplemente un tipo de, como tú dices, de poder fáctico, de celebración que ocurre ahí quizás desde el tiempo ancestrales? Sí, hombre, no tenemos que olvidar que Halloween, que viene de algo así como de la contracción de All Hallows Eve, es como la noche de todos los vacíos, ¿no? Que es una fiesta ancestral celta, de origen celta, que se celebra internacionalmente ahora, ¿no? Que ya lo tenemos en todos los países y en todos los sitios, ¿no? Pero a pesar de pertenecer al mundo anglosajón sobre todo, su origen es celta y sus raíces están vinculadas pues con la festividad también cristiana, como lo sabemos, de Todos los Santos, ¿no? O la víspera, perdón, de Todos los Santos. Es un festejo realmente secular y sí es verdad que tiene un trasfondo también religioso. Los celtas y después los inmigrantes irlandeses, ¿no? Transmitieron estas visiones a América del Norte y de ahí se fue, durante la gran hambruna irlandesa y tal, se fue extendiendo, pero su origen viene del mundo celta y hacían rituales, hacían ofrendas, porque era como para ellos lo que dices tú. Y ahí es donde viene ese origen popular también de un poco como hacer las ofrendas a los dioses. Voy a hacer ofrendas a mis ancestros, a aquellos que se han ido, les voy a ayudar para que vayan a la luz, porque luego después les voy a ayudar, me van a ayudar a mí, y voy a tener cuidado con lo que pido, porque luego lo tengo que cumplir, porque si no, luego a ver si me va a venir, ¿no? Entonces es muy interesante, pero realmente las raíces vienen del mundo celta, del paganismo celta, ¿no? Y tiene que ver con rituales de ofrendas de dioses, ¿no? Y probablemente a su vez viene de otra nación, de otro país, perdón, de otra cultura que no se sabe. Y Miquel, y cuando tú estabas hablando, bueno, de notar en algunas ocasiones, pues lo que yo llamo, lo que tú has llamado la sombra, ¿no? Que es, bueno, pues esas entidades que están en el bajo astral, que no saben dónde se encuentran exactamente, o están todavía arraigadas al plano terrestre, no parece ser que estén esperando a un ser querido para irse con él, por ejemplo, no sé, el matrimonio, el marido que se muere, ¿no? Ya es muy mayor, y algunas veces parece que está esperando a que ella también se vaya, ¿no?
pero no parece que sea la alma en pena no parece que sea este tipo de espíritus leales unos con otros, ¿no? Sino que en fin, que están pues eso, en ese bajo astral, y que uno en algún momento, como tú dices, tiene esa sensación de peligro, o incluso esa sensación que yo algunas veces sí la he tenido con algunas personas, además, la he tenido de oscuridad, ¿no? Como si hay una sombra ahí que la ronda, ¿no? Sí. Eso puede ser que le rondan fantasmas, que no lo tiene enganchado, pero que lo tiene en su energía y va a afectar incluso, puede afectar su carácter, su personalidad, su conducta. Sí. Entonces, los espíritus, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay muchas cosas. Yo lo primero que le diría es qué es lo más poderoso en sus creencias, ¿no? Ir a poner una misa, ir a una iglesia y rezar, caminar de rodillas 20 kilómetros. ¿Qué es en su creencia para ellos lo que más poder tiene? Invocar aquello que en su creencia tiene más fuerza también. Jesucristo, Buda o la imagen que sea. Un arcángel, desde luego aquí entra en juego también Arcángel Miguel, que viene a rescatarnos, a protegernos y defendernos. Es de alguna manera pedir que su energía baje y nos arrope. Pero siempre, ¿por qué vamos al alcalde si podemos ir al presidente de la nación, ¿no? Vamos a pedir al más alto de todos, según tus creencias. Y después decir mantras o oraciones que tengan un simbolismo especial para cada uno. Poner, muy importante, una vela blanca que simbolice la llama de la luz divina, rodearte a ti mismo físicamente con esa luz, incluso pasar las manos por la luz y acariciarte todo tu sistema energético y áurico, y visualmente ves cómo esta unión se aleja, ¿no? Y mandas a este ser hacia la luz. Y le pides, y muchas veces lo que tienes que hacer es ordenarle que se aleje y tal. Pero ¿qué pasa? Que si no saben que están muertos, no se van a ir. Que quizás lo primero que tenemos que hacer es explicarles, oiga, caballero, señorita, o quien sea, usted está muerto, usted se tiene que ir porque usted está viviendo en mi casa, pero no le corresponde su casa. Y antes me decía, perdón que no lo he contestado, Miguel Ángel, ¿cómo lo vemos o cómo lo ven nuestros compañeros este día de Halloween o de Víspera de Todos los Santos? Sabemos que la Iglesia Católica después ha puesto muchas festividades basándose en las tradiciones paganas y de alguna manera apoderándose de ellas, ¿no? Porque la gente eran las festividades de la gente, entonces era una manera de ser inclusiva y de aunar tribus o aunar culturas y personas a su creencia y tenerlas todos en el mismo redil, como digo yo, ¿no? Pero sí es verdad que se forma algo especial en la gente. Y estamos de otra manera, como la víspera de Navidad, también, que todos estamos muchísimo más amorosos, ¿no? Se crea algo especial. Para los celtas, como decíamos antes, viene muy atrás. Algunos dicen que de los irlandeses, pero es mucho más atrás, ¿no? Y para ellos era el año nuevo, ¿no? Era cuando ya se recogían, se celebraba el final de la temporada de las cosechas, ¿no? Y era considerado el año nuevo celta, y comenzaba precisamente con esto, con la estación oscura, donde ya empieza a ver las noches más largas y los días más cortos. Entonces ellos creían que la línea que une este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada de lo que se llama el Samhain, ¿no? Que permitían de alguna manera a los espíritus, tanto benévolos como malévolos, a pasar a través de ella. Y entonces se les invitaba a los ancestros familiares y se les homenajeaba, mientras se les pedía a los espíritus más malos, o esos fantasmas, o esos espíritus más dañinos, que se alejaran. Se pedía a estos familiares que se les alejara a estos otros espíritus, ¿no?
Y bueno, y se piensa que eso, que se usaban trajes, que se usaban máscaras, con la necesidad de alguna manera de ahuyentar a esos espíritus malignos, ¿no? Y la gente lo que quería era de alguna manera aparentar esa imagen o adquirir esa imagen de un espíritu maligno para evitar ser dañado, que de ahí la festividad de Halloween. De Halloween, pero porque Sí. el espíritu maligno no es un alma en pena. Esto es un No, espíritu... no. Un alma en pena. Pero es la una- creencia celta, la creencia antigua, creían que sí. Ya. ¿eh? Pero Y existen creían que en la espíritus... dualidad. Miquel, ¿existen Perdón. ¿existen espíritus malignos o esto lo dejamos para otro programa? Habría mucho debate, pero yo diría que no. Existen muchos espíritus traviesos, Ajá. pero ¿qué pasa? Imagínate que tú has sido, bueno, tú no, porque eres Lola ahora, pero imagínate a alguien que ha sido, no sé, un gran traficante de armas o un gran asesino que tenía una gran adicción a las drogas, o yo que sé, a lo que sea, una adicción. Entonces mueres y puede ser que esa propia adicción te impida darte cuenta que has fallecido o que te Ajá. impida hacer la transición porque el deseo ese de la adicción es mayor. Entonces buscas personas o entornos que te puedan ofrecer esos placeres. Y según va pasando el tiempo, pues se van haciendo cada vez como más densos. Y sí pueden llegar a un punto en el que son muy poderosos. Ahí vemos los casos de casas encantadas, las posesiones de las casas y tal. Ajá. Se vuelven muy poderosos porque llevan ya muchos años terrenales en ese ámbito, en esa energía. Es como que te has metido en el barro y llevas ya tanto tiempo, en el barro, que no eres consciente de que estás en el barro y de que hay otra manera de vivir fuera del barro. Ajá. Entonces eso sí te puede afectar. Ya. Y eso, pero malignos, yo no lo consideraría. Ujú. Pero habría mucho debate ahí, y habría que estudiar muchos casos. Pero como decíamos, en la creencia antigua celta, sí se creía en la dualidad, en familiares y espíritus positivos y espíritus negativos. Entonces lo que queremos es, pues descansar, poder tener un buen invierno, que nadie se muera, disfrutar de los frutos que nos han dado las cosechas, que la siguiente cosecha sea buena, todo eso. Sí, Y luego, claro, y eso honrar a es. los muertos, porque en la cultura cristiana Claro. pues es la época en donde se honran los muertos. Lo que yo te decía, bueno, en mi casa esta Sí, noche se ponen las sí. palomitas estas de aceite, pero es que también ¿Ah, se sí? hace- ¿Ah? Sí, mi No lo madre sabía yo eso. Sí, mi madre compra el aceite, ¿no? Y pone las palomitas estas que van en el aceite y la deja toda la noche, ¿no? Ah. Encendida en recuerdo de los que ya no están, y bueno, pues se va al cementerio, se arreglan Sí, las eso tumbas, sí, se eso recuerda sí. mucho, ¿no? O sea, se trae a la memoria, al presente, el recuerdo Claro. de aquellos que no... La tradición viene de aquí, del Celta, porque luego cuando fue la ocupación de Roma, de los romanos, pues sobre todo en los dominios celtas, ¿no? Pero los romanos adquirieron también esta costumbre, fue asimilada por los romanos, ¿no? Y aunque ellos ya hacían a últimos de octubre y primeros de noviembre otra festividad, que también se llamaba la festividad de la cosecha, en honor a la diosa de las frutas, de los árboles frutales, pues se mezcló un poco, Pomona creo que se llamaba, se mezclaron ambas tradiciones, ¿no? Asimilaron en la Ya suya esta solaparon, otra claro. tradición. Sí. Bueno, Se es una solapan historia una muy a otra. interesante. En internet hay muchas falacias, pero yo animo a todo el mundo a que lea sobre este tema. Es muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque también, ya vamos a... Es que no quiero enrollarme mucho con los papas y tal, pero también hay, varios papas, ¿no? Sobre todo el Papa Gregorio III, o sea, estamos hablando del siglo VIII, y el siglo IX, con el siguiente Gregorio, es cuando intentaron ya suplantar con el Día de Todos los Santos, ¿no?
y la trasladaron del 13 de mayo al 2 de noviembre. Al 2 de noviembre, uniendo los difuntos con los santos. Sí. Se une. Un día es todos los difuntos y el día siguiente es todos los santos. Y uniendo el origen pagano, el origen celta, la tradición romana de la cosecha y todo. Ya, pero es muy interesante. Pero bueno, yo le diría a las personas que no, como decís ahí en Andalucía, ¿no? Que no se hagan bulla, que no se asusten, porque no hay nadie que te pueda obligar a hacer algo que no quieres hacerlo en el mundo espiritual. Sin tu permiso, ¿no? Eso es, sí. Y entonces el caso, tú hablabas antes del caso de los poltergeist, que bueno, sí. Aunque mucha gente lo achaca a personas vivas, a mentes jóvenes, el tema de los poltergeist, que los movimientos de objetos, que también, ¿de quién serían entonces? Fíjate, tuve el otro día el placer de escuchar es que seguro que la conocéis, a Sol Blanco Soler, ¿no? Sí, claro. Que es parte de la EPTA del grupo de parapsicología, y ellos decían eso, ¿no? Que el poltergeist en realidad no viene de ningún difunto, ¿no? Que vienen de las personas vivas. Me pareció muy interesante, porque sí que creo que puede tener parte de razón, o mucha parte de razón, ¿no? Porque ella decía que es el punto de vista de la EPTA, de parapsicología, repito, que bueno, que las personas cuando estamos estresados o estamos enfadados o tenemos un malestar y tenemos rabia o tenemos emociones contenidas y no las sabemos cómo canalizar, pues ocurren los poltergeist. Los poltergeist, sí. Sí, yo difiero en esto, me parece muy interesante. Sí creo que puede tener parte de razón, o que haya muchas veces que sea así y que esto ocurra, pero también un espíritu tiene la capacidad de crear eso, de hacer esos movimientos. Cuando un espíritu está en la luz, van a ser mucho menores esos movimientos, van a ser mucho menos llamativos. Cuando un espíritu no está en la paz y te está llamando tu atención, van a ser muchísimo más llamativos, muchísimo más sonoros, muchísimo más estridentes, muchísimo más violentos incluso. Porque le queda algún asunto pendiente y te está llamando la atención sobre él. Sí, y puede ser que esté enfadado, sin más, que murió enfadado. Imaginaros a alguien, qué cosa más horrorosa de morirse enfadado y de quedarte enganchado en esa sensación. También pasa mucho con las herencias. Cuando hay personas que se reparten la herencia delante del difunto cuando está en la agonía, las personas cuando ya están sedadas, o cuando el alma ya ha salido fuera del cuerpo, o está en coma, o tiene Alzheimer, que parece que no se entera, señores, sí se enteran. Entonces, si hacemos cosas que son negativas para ellos, después te aseguro que van a venir a recordárnoslo, ¿no? O que se ha hecho una herencia o un reparto de manera que no querían, ¿no? Un hijo que ellos no querían que tuviera acaba apoderándose de todo de manera ilícita. Va a venir y nos va a tirar cosas, nos va a encender luces, y ahí sí lo podemos hilar también con la tradición de ahora del 31 de octubre, de honrar a estas personas que hice esto malo, pedirle perdón, darle las gracias, ayudarle a seguir y ahuyentar toda la maldad que pueda venir, o todas las cosas nocivas que pueda venir de ahí, ¿no? Miquel, pero es que ellos se pueden enfadar y cuando pensamos, perdona, solo decir eso, cuando pensamos que en el cuerpo no se dan cuenta, porque ya no están, se supone, sí están, porque el alma aún sigue rondando el cuerpo, porque el cordón etéreo no se ha roto, y pueden oír lo que hay en la otra habitación, pueden sentir tus pensamientos, tus sentimientos, o sea que cuidado con eso. Sí, Miquel, estamos llegando al final de la sí, grabación. Perdona porque me apasiono. Sí, lo sé, solamente tú has dicho también, y no queremos tampoco abusar
de ti. Y lo único que queremos saber, tú has dicho en el momento de Halloween, la última pregunta, y después vamos a hablar de una cosita muy, muy cortita. Sí. ¿Algún tipo de ritual o alguna cosa que tú le recomendarías a las personas en esa fecha del difunto, de Todos los Santos, algo que pudiera hacer? Lola ha dicho, bueno, lo de las palomitas, que no son, no son palomitas de maíz ni son palomitas de volar, sino que es una especie de mechitas que se de ponen. vela flotante, claro, para ¿no? que, Sí. para que ellos que lo entiendan. Lo que pasa es que se han llamado de siempre palomitas por el resplandecimiento, la luz que daba. Por lo menos eso me decían a mí de pequeño. Pero algo que pudiesen hacer el oyente que nos está escuchando. Bueno, pues hay muchos rituales, pero yo les diría eso, como decíamos antes, por ejemplo, lo que dice Lola, ¿no? De encender una vela o varias velas o en aceite, algo que dé luz, ¿no? Y cuando, según lo enciendes, tú visualizas que esa luz llena toda tu casa y que tus seres queridos están en esa luz y si hay alguno que haya muerto recientemente, que van a la luz y que adquieren esa luz. Decir una oración puede ser de cualquier cosa que uno quiera decir en ese momento. Y luego lo que sí recomiendo yo siempre, escribir una carta, ¿no? Escribir una carta como de memorias, ¿no? A tu linaje, dando las gracias por haberte dado la vida, dando las gracias por las cosas buenas, dejando marchar lo viejo y de alguna manera reconociendo también aún el trabajo que nos queda por hacer y leerle a los difuntos esa carta junto a esa vela. También funciona muy bien comprar lo que es una cinta como una cinta de pelo, ¿no? Y roja a poder ser, pero a veces también puede funcionar el color es púrpura o naranja, que son los colores de Halloween. Y en esa cinta escribimos los nombres de esas personas que queremos que estén en la luz, estén bien, estén tranquilos. Y entonces esa cinta la rodeamos así 3 veces en una muñeca y luego 3 veces en la otra muñeca. Y luego la juntamos entre las palmas de las manos, decimos una oración y después pues la quemamos, la enterramos o lo que queramos. La carta también la quemamos después de haberla leído. Seguro que hay más rituales, pero bueno, yo estas son las que sé. Realmente son unos cuantos rituales que cada uno elige el que quiera. Yo quiero darte las gracias, Miquel, realmente, pero no quiero acabar con decir que el 21 de noviembre de 2015 en la ciudad de Enerja, en la provincia de Málaga, va a ocurrir un evento que es el Congreso de Mediunidad. Y me gustaría que lo comentase, aunque fuese en un minuto. Pues mira, yo decirles que tenemos el gusto y el honor de que Foro ACE haya organizado este evento donde se quiere dignificar a la mediunidad y donde se quiere de forma académica acercar a las personas al mundo espiritual y tenemos personas muy importantes, entre ellos Miguel Ángel Pertierra. A lo mejor soy el disidente, ¿eh? ¿Perdona? Que a lo mejor soy el disidente del foro. No importa, pero es un congreso donde se quiere unir y dignificar de una manera más académica, más seria y acercarle a la gente, desmitificándole también esa imagen de qué es la mediunidad, qué son los espíritus. ¿No? Hoy va a estar Marilyn Rosner, desde Brasil va a estar también, a ver si lo digo bien, Gibran Chequer, está también Alfredo Alcázar, ¿no? De Mindalia, la medium Tara Abraxas, estaré yo mismo. Es un día entero, que es 20 euros nada más toda la entrada, que justo va a cubrir los gastos. Y bueno, Marilyn Rosner y yo mismo pues estaremos disponibles para consultas privadas también y animo a todo el mundo a que se acerque allí, merece la pena, habrá debates, habrá encuentros, habrá comidas, tertulias, habrá demostraciones en directo, vamos a Marilyn y yo a poner a bailar a toda la platea que esté allí con mensajes. Y la verdad que es una gozada porque estar con Miguel, con Alfredo que conozco, con Gibran que estoy llegando a conocer, Tara Abraxas no la conozco, aún no tengo el gusto. Y luego esa complicidad que surge entre Marilyn y yo creo que el que vaya a verlo trasciende el amor, la complicidad y también se nota cuando damos los mensajes, o sea que bueno, y hay mesas redondas, o sea que es un día muy interesante
y ya les digo, de forma académica les vamos a acercar nuestra experiencia. Realmente vamos a intentar, bueno, yo desde estar mi punto de vista, ¿verdad, Miguel? efectivamente, sí. Y bueno, intentar pues hablar de esos temas también desde el punto de vista de la ciencia, que yo creo que también tiene bastantes cosas que decir. Miquel, de verdad, muchísimas gracias a todo aquello, por todo aquello que nos has comentado, por todas las colaboraciones que haces con nosotros. Nada, es un gustazo, porque es una maravilla. El placer Estoy pensando cuándo será el siguiente. Prontito seguro. También a ti, Lola, de verdad, muchísimas gracias y al oyente en estas fechas de Halloween, pues bueno, que también dentro de lo que cabe lo disfruten también y bueno, si se acercan a ese otro lado, aunque sea un poquito, pues también nos los cuenten. Venga, muchísimas gracias a todos. A vosotros. Un saludo. Feliz Halloween. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.